Bien, ya vamos a entrar en faena. Vamos a hacer una semblanza de Don Tomás. Una semblanza de Don Tomás. Pero aquí no voy a hablar yo, va a hablar Fray Casimiro Fernando de Sevilla en el panegírico que tantas veces he nombrado. Persona que lo conoció, o lo debió conocer muchísimo. Porque además, entre otras cosas, Don Tomás fue síndico o administrador del convento de capuchinos de Jerez durante 40 años. Entonces el convento capuchino no tenía 4 frailes, tenía 40 y tantos. Y decía don Casimiro respecto a Don Tomás, decía: tomaba, refiriéndose al señor Geraldino, consejo de todos, aun para empresas menos graves. Esta misma humildad y docilidad de genio lo obligaba a que tratara con indiferencia a todos, a grandes y pequeños, a pobres y ricos, saliendo todos de su presencia mejorados. El rico con consejo, el pobre con alivio, adornándose sobre los demás de la singular prenda del desinterés, trabajando siempre sin buscar sus utilidades propias, tocándole la menor parte de su aplicación en el servicio al público. Y sigue diciendo: nació caritativo y con la edad fue también creciendo en misericordia. Las cuantiosas limosnas que su bendita mano repartía, las que ocultamente distribuía entre sujetos distinguidos y necesitados, muchas de ellas a pobres sacerdotes, califican altamente su verdadera compasión. Público y notorio es en toda esta ciudad y aun en su comarca que cuando el señor Geraldino estaba aquí de asiento era aclamado por el padre de los pobres, porque era el alivio, era el recurso, era el consuelo y era el amparo de todos, distribuyendo de sus propios cabales grandes sumas, ya condonando a unos los que le debían, ya adelantando a otros, ya supliendo a otros, para que todos se remediasen y para que ninguno pereciese. Y eso con tal limpieza, con tal desinterés, con tal religiosísima piedad, que jamás se verificó que cobrase antes de tiempo, que permitiese que el pobre malbaratase su hacienda, que lo estrechase de algún modo, que percibiese el menor premio. Este era Don Tomás. Y en el ámbito religioso tanto era así que incluso llegó, durante su estancia en Londres, a fundar una iglesia. Para que los católicos que residían en la isla pudieran ir a misa. Y como anécdota, este cuadro es nuestro, este cuadro de la hermandad. Esa era la imagen que Don Tomás, esa era la iconografía que tenía entonces la Virgen de las Angustias. Pues como decía, erigió una iglesia en Londres y le puso, como no, a la vocación de la iglesia de María Santísima de los Dolores, no otra, de los Dolores. Y tuvo un pleito con respecto a aquello, porque había una señora que tenía que cruzar, que tenía que cruzar para llegar a la iglesia. Tenía que cruzar por una finca, y la finca era de un protestante, y como sabía que iba a la capilla de Don Tomás, le cortó el paso. Inmediatamente Don Tomás se fue a la corte, se presentó en el Parlamento de Londres y dijo: ¿qué pasa con esta servidumbre? Aquí tengo que... Y al día siguiente estaba abierto el camino, y jamás durante toda la estancia de Don Tomás se le volvió a interrumpir el paso a aquellos que iban a celebrar la Eucaristía a la iglesia de los Dolores que había fundado Don Tomás. Pues bien, llegamos ya a la estrecha vinculación que siempre tuvo Don Tomás con la Virgen de las Angustias. Y hay que decir que aunque a nosotros se nos pueda presentar Don Tomás como una persona lejanísima en el tiempo, quizás sea de las personalidades más cercanas y más actuales que podemos, porque desde el mismo momento en que entramos por el cancel de la puerta, todo lo que se muestra a nuestra vista tiene algo que ver con Don Tomás. Todo. Desde la edificación, el crucero, la Virgen, el camarín. Vamos a examinar eso. Y sobre todo, entiendo que no ha habido un bienhechor para las Angustias que haya contribuido tanto, no solo a la devoción, que es lo principal, sino al enriquecimiento patrimonial de nuestra hermandad. Yo al principio, antes de acometer este trabajo, pensaba que habíamos perdido muchas cosas, pero después de repasar documentos, creo que lo mucho bueno que tenemos, además es de esta etapa. También es ilustrativo lo que decía Fray Casimiro respecto del amor que profesaba Don Tomás
a nuestra bendita imagen. Y decía así, el capuchino, dice: pública es la gran devoción de este caballero a la angustiada princesa. Era todo su amor, todas sus ansias, todo su cariño, todo su cuidado. Al señor Geraldino debe esta insigne capilla su esplendor. A su cuidado y celo debe la extensión, hermosura y adorno de que goza. Si caminaba, había de ir acompañado de la señora de las Angustias. Si dormía o estaba enfermo, la señora de las Angustias había de estar a su cabecera. Toda su casa, todo su ser, todo su caudal, toda su familia y todos sus hijos, todo era de la señora de las Angustias. Si venía a Jerez, aun después de muchos años de ausencia, sin entrar en su casa, sin visitar a algún amigo y sin ver a su estimadísima consorte, y sin abrazar a sus hijos, a quienes amaba tiernamente, lo primero era visitar, adorar y rendir gracias a la señora de las Angustias. Cuando estaba en esta ciudad, no se dio caso de que un día dejase de visitar a la señora de Angustias, aunque el frío o el calor fueran intensos, aunque los recios temporales lo impidiesen, con que como estaba tan hecho a ir y venir a las Angustias, luego que sintió el sueño de la muerte, dio un vuelo y se puso a los sagrados pies de esta señora. Este era el fervor que le tenía don Tomás a nuestra amadísima titular. ¿Y qué hizo don Tomás? Ahora voy a hacer un recorrido por la etapa de madurez de don Tomás, empezando desde 1707 hasta 1735. Fijaos que en escasamente casi 30 años, porque después se concentran en la década del 20 al 35, se concentran una serie de hitos y acontecimientos de la hermandad que a mi opinión no tienen parangón en los 500 años de dilatada asistencia que tiene la hermandad. Y así, en 1707, estamos todos en vida ya de don Tomás. En 1707 es cuando se hace el reducto de la entrada de la capilla con piedras procedentes de la antigua cantera de Martelillo. En el 15 es cuando recibe la capilla una primera ampliación constructiva y solicita del Cabildo Municipal un trozo de vía pública, imagino que para ampliar una zona de la nave principal. Hay un dato curioso, que es en 1717, que lo he traído también aquí a esta conferencia, porque hay que entender que en esta época el Jerez era un recinto amurallado, además la muralla todavía estaba exenta, no tenía adosada ninguna construcción, porque todavía cumplía su principal función defensiva. Fijaos, voy a hablar de una imagen que había en el postigo del Algarve, que era de la vocación de las Angustias. Aquí tenemos la capilla de las Angustias, la iglesia de la Santísima Trinidad, y aquí estaba, esto sería el Gallo Azul, y aquí vemos el recinto amurallado de Jerez. Y fijaos, este arco era un pasaje, se llamaba el Postigo o Arco del Algarve. Ahí había una hornacina, sobre el arco que era de una imagen de las Angustias. Y en el año 1717 se solicita la construcción de una pequeña capilla anexa, con la contribución y sufragada por todos los devotos de las Angustias. Se sustituye aquella imagen de la hornacina, se construye la nueva capilla, y por el imaginero, que además era presbítero, don Diego Manuel Felices de Molina, se realiza esta talla. Esta imagen estuvo en una capilla anexa, imaginaos, ya es que no quedan capillas de este tipo, la única que podemos, está la capilla del Señor de la Puerta Real, y después en el Arco del Arroyo hay una capilla anexa donde estaba la Virgen de la Antigua, que ya no está allí y está totalmente abandonada. Pero bueno, pues podemos hacer una idea que sería una cosa parecida. Y esta imagen, que ya digo, fue sufragada por devotos y por tanto en el año 1832, ahí se celebraban incluso misas y todo, ¿no? Y fijaos en el plano además que hemos visto antes en el croquis, es que es el sitio más recto. O sea, si trazamos una línea recta desde la capilla al postigo del Algarve, era el punto más cercano que existía. Como consecuencia de un decreto de 1832, se ordenó la retirada de todas esas imágenes que estaban repartidas por el recinto amurallado,
Y hoy en día, esta imagen está en la iglesia de San Dionisio, en la nave lateral del Evangelio, justo a los pies de la torre del reloj. Y podemos tener una muestra de cómo era la devoción que la ciudad de Jerez le tenía a la Virgen de las Angustias. Entonces, había quizás 4 iconos marianos. Era la Virgen de la Merced, la Virgen del Carmen, la Virgen de Consolación, que está en su capilla de Santo Domingo, y sin duda la Virgen de las Angustias. Eran las imágenes marianas que mayor fervor despertaban. He traído esto como dato curioso que entiendo que nos interesa. Pasamos ya a 1724. En 1724 es cuando se consagra la hermandad a la Orden Tercera de Servitas o Siervos de María Santísima de los Dolores, dirigiéndose entonces como nuestra hermandad el tercero servita de Nuestra Señora de las Angustias. Ahí ese San Felipe Benicio, la verdad que no está muy agraciado. El Padre General de los Servitas concedió a la hermandad bula para poder constituirse en confraternidad de los Dolores de la Virgen, con facultad para poder vestir su escapulario y ganar sus gracias e indulgencias. También en este año, en el 24, fijaos que ahora ya estamos concentrados en muy poquitos años. Ya en el 24 es cuando empieza a ampliarse la capilla. Se le añade ya el crucero, la cúpula, y en principio el año siguiente, en 1725, quedan concluidas estas obras. En ese momento se llevaban ya gastados cerca de 8.000 ducados, lo cual era una cifra salvaje para aquellos tiempos. Desde el punto de vista de la hermandad, en el mismo año 1725, ahí tenemos una composición de cómo era. Esta es la planta de la capilla. Aquí tenemos la entrada a la Plaza de las Angustias. En principio, originariamente, nada más que ocupaba esto. Y en estos escasos años se amplía el crucero, tenemos aquí la cúpula, el camarín, y en el 35 se adiciona ya lo que es la casa de hermandad. Claro, aquí falta, porque este es un plano de planta actual, falta toda la zona justo de atrás, donde está ahora el recién inaugurado Paz La Ola. Pues bien, fijaos, en el 25 la hermandad también tiene un hecho importantísimo. Se habían perdido las reglas en 1685. Javier, cuidado, porque le achacaban la pérdida al mayordomo entonces de nuestra hermandad. Después parece ser que había habido un pleito y pudiera ser que no fue el mayordomo, sino que se tuvieron que aportar los estatutos a aquel pleito y se extraviaron. Pero lo cierto y verdad es que durante aquel tiempo la hermandad no tenía sustento legal, necesitaba hacer determinadas actividades, y como no estaba erigida canónicamente porque habían desaparecido los estatutos, pues tenía muchísima complicación para muchas de las iniciativas que en aquel tiempo se hacían. ¿Y quién es el que soluciona esto? Lo soluciona el mismo que financió las obras, don Tomás de Geraldino. Don Tomás de Geraldino aparece como uno de los 4 hermanos mayores que inician el expediente ante la autoridad eclesiástica en Sevilla para erigir canónicamente de nuevo a la Hermandad de las Angustias, cosa que se consigue finalmente gracias a su inestimable colaboración en el año 1725. Como dato curioso, en este mismo año se autoriza por fin a que la Hermandad de las Angustias salga el Domingo de Ramos en procesión. A partir de 1725, la Hermandad de las Angustias nunca ha modificado su día de salida. Antes hay referencias de que lo hacía los miércoles santos a la intempestiva hora de las 3:30 de la tarde, y los viernes santos por la mañana. Afortunadamente, a don Tomás también hay que agradecerle lo del Domingo de Ramos y la hora. ¿Y por dónde vamos? Tenemos después, en el 29, el Cabildo Municipal le dona a la hermandad 8 varas de tierra. 8 varas de tierra que son las que se destinan a la ampliación de la casa de hermandad, y la zona anexa trasera. En el 32 el Marqués de Angulo
don Carlos de Angulo Ramírez de Arellano, que a lo mejor pudo ser también miembro de esta corporación, es el primero que reordena la Plaza de las Angustias como alameda. Anteriormente era una explanada de risa que daba muchísimos problemas de barrizales en invierno, y tanto la vecina iglesia de la Santísima Trinidad como la Capilla de las Angustias pues sufríamos todos aquellos problemas. En este año se reordena las Angustias, se reordena la plaza, y esta es la última modificación, esta no es la que... Desde luego no es la que se hizo en 1725, pero no queda más, no queda más. Y culmina este proceso en 1735. Fijaos que no han transcurrido, en 12 años se hace todo esto. En 12 años se hace todo esto. Y por fin, en el 35, se culminan todas las obras de ampliación, tenemos la plaza remozada, y se celebran grandes fiestas con ocasión de la culminación de aquello. Grandes fiestas religiosas, no sé si de otras, pero religiosas sí hay constancia de ello. Una la financia el Cabildo, otra la financia la Hermandad, y el último día de celebración que lo financia y lo sufraga la parroquia de San Miguel, a la que entonces estábamos adscritos. Paso a examinar, ya intentaré ir lo más breve que pueda, el patrimonio cultural de la época de don Tomás. El pendón es mi niño mimado. Aquí lo tenemos porque es de la época de don Tomás. Ahí aparece nuestro escudo corporativo, con el corazón con los 7 puñales, que simbolizan los siete dolores de María. Y hay una singularidad en este guión, que es el más antiguo de los que procesionan en la ciudad de Jerez, quizás uno de los más antiguos que lo hacen en toda Andalucía. Y es el timbre del escudo, con la corona real del primer Borbón. Ahí lo tenemos. En esto coincido con Juan Fernández, hemos hablado mucho de esta cuestión, y yo entiendo que la Hermandad de las Angustias debió estar en posesión necesariamente, y yo lo mantengo así, de algún título o licencia real. ¿Por qué razón? Pues porque los tiempos aquellos no son los de ahora, donde cualquiera, se llame como se llame, se inventa mañana un blasón y no tiene reparo en timbrarlo con una corona ducal o condal o la que sea. Pero en aquellos tiempos era más complicado. En aquellos tiempos la estratificación social, tanto la del estamento de la nobleza como el clerical, estaban perfectamente definidos y diferenciados. Y a mí me resultaría muy complicado entender que la Hermandad de las Angustias, entonces, además, en el cortejo procesional, iba el muñidor, y detrás del muñidor iba el guión. No es como ahora, que el guión lo llevamos en el último tramo de la procesión. Y además, en aquel tiempo salían 19 cofradías en Jerez. Y el domingo de Ramos, nada más que salían las Angustias. Quiere decir que lo primero que se presentaba al pueblo, un pueblo expectante, el pueblo no tenía radio, ni televisión, ni internet, estaba expectante de que llegara la Semana Santa. Lo primero que el pueblo de Jerez veía de un cortejo era el pendón de los 7 cuchillos. Y el pendón de los 7 cuchillos no es cualquier pendón, sino que va rematado o va timbrado con la corona real, la del primer Borbón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que si ese atributo, que es el signo corporativo de una institución, bien que católica, la asociación religiosa, pero yo dudo mucho que si no estuviera en posesión de una licencia, una autorización real, no digo que tuviera el título, porque no tengo referencias de que la hermandad estuviera titulada como real, pero que estuvo en posesión de algún privilegio real, seguro que sí, porque si no, no es imaginable que pudiera exhibirse el símbolo del estamento mayor del reino, que era la corona, en un atributo, en una insignia corporativa. Esa es mi opinión, y por eso así la lanzo. Y dejo que alguien pueda investigarla. Después tenemos el antiguo manto de salida, que es otra de las piezas de aquella época. También el manto más antiguo de Jerez. Ya desafortunadamente
la Virgen no lo saca, pero en alguna ocasión podemos disfrutarlo en los besamanos y en las funciones principales. Una verdadera joya, también de la época de Don Tomás. Tenemos la pintura mural del camarín, obra del barroco, única en Jerez, como cúpula elíptica, donde se representa mucha de la historia de Jerez, una iconografía magnífica. Aquí no puedo dejar de nombrar, como lo ha hecho Diego, mi presentador, a nuestro recordado Francisco Ruiz Cortina, porque gracias a él, a su Junta de Gobierno y al convenio que celebró con el Ayuntamiento de Jerez, podemos disfrutar de esta joya en todo su esplendor, además. Bien, aquí en el estudio iconográfico, en su momento hace doña María del Carmen Martín Mochales, que es la directora del Museo Arqueológico, y que fue la directora de la restauración del camarín. La monografía que se editó con ocasión de esto hace un estudio iconográfico, aquí es donde quiero llegar. Lamentablemente para mí me ha sido imposible, y no cejo en el empeño, pero no he sido capaz de tener una imagen de Don Tomás. Incluso me he puesto en contacto con la embajada en Londres y con el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero es imposible. Había un cuadro en la galería de retratos de embajadores londinenses y había un cuadro de Don Tomás, pero resulta que era de un nieto. Pero a Don Tomás no tenemos reseña. Pero sí es verdad que la restauradora, doña Carmen Martín Mochales, en aquel estudio iconográfico, lanza la hipótesis. En esta cúpula hay dos. Esto era muy típico de las pinturas barrocas, las pinturas murales, bueno, y la de óleo. El donante se hacía representar en la obra de que se tratase. Y en el estudio iconográfico se identifican a todos los personajes que aparecen en la pintura mural, excepción hecha de estos dos señores. María del Carmen Martín Mochales atribuye o lanza la hipótesis de que bien pudieran ser Don Tomás, el más mayor, el de la izquierda, y su hijo Francisco, también hermano mayor, el de la derecha. Bueno, es una hipótesis. Podremos imaginar que este señor es Don Tomás. Tenemos también, este es un plano del citado Don Tomás. Pasamos después a otra de las obras de nuestro patrimonio, que es el cuadro de San Felipe Benicio. Y en este óleo, quizás no tanto por su valía pictórica, se llama la atención de todos ustedes respecto del detalle inferior del cuadro. Pasa para atrás, Fran. No está. Fijaos aquí en esta. En esta zona, aquí lo que se está representando es precisamente con ocasión de la agregación de la hermandad a la Orden Tercera de Servitas. Pasa que la calidad del cuadro y el paso del tiempo no nos permite apreciarlo con toda la claridad que quisiéramos. Pero aquí en el fondo, pasa Fran para no adelante. Está, Javier, no está. No está. Bueno, pues ahí lo que se está representando se ve el camarín de la capilla y a la escena del misionero servita entregando el escapulario a un miembro de la hermandad. Según Repeto Betes, el personaje a quien le están entregando el escapulario podría tratarse de Esteban Mejías, o Mexías, que era hermano mayor entonces de la hermandad. Pero yo también lanzo la hipótesis que bien podría ser Don Tomás de Geraldino, porque además eso sí está acreditado justo en esa fecha. La hermandad no la integraba un solo hermano mayor, eran 4 hermanos mayores, y como ya vimos, con ocasión de la regularización legal de la hermandad, entre los 4 hermanos mayores que había estaba Esteban Mesías y estaba también Don Tomás de Geraldino. En cualquier caso, en ese detalle inferior también se representan a determinados personajes que debían ser hidalgos por los ropajes que llevan, y bien pudiera ser que uno de ellos fuera Don Tomás. Porque en el panegírico, ¿y por qué digo esto? Porque en el panegírico de Fray Casimiro se dice que el principal auspiciador del ingreso en la Orden de Servitas fue precisamente Don Tomás. Entonces, con toda seguridad, Don Tomás debe ser uno de los personajes que aparecen en el detalle inferior de este cuadro. Después tenemos el retablo de los Rocalla. Este fue un retablo, no es de la época de Don Tomás, pero sí lo financió su hijo Francisco. Y por supuesto con caudales, me imagino, de su padre. Desafortunadamente este retablo, que era el que albergaba a la Virgen a partir, entiendo yo, de 1760,
50 y tantos. Era otra verdadera joya. Hay discusión de la pérdida de este retablo con ocasión de la Revolución de la Gloriosa 1868. Dicen algunos que lo retiraron, se llevaron a una viña y allí terminó de leña, otros que se quemó con ocasión de aquella revolución. Lo cierto y lo fijo que lamentablemente lo perdimos, aunque afortunadamente conservamos la riqueza de su talle gracias a este grabado y a la plancha de cobre que aún se... este era el detalle que yo decía. Si veis, aquí está el misionero enviado por los servitas y le está entregando el escapulario. Lo que me extraña a mí es el tono del ropaje. Yo ahí la verdad que no soy muy experto. Y después aquí vemos a un caballero, otro caballero, aquí por esta parte hay un fraile, aquí hay un fraile, parece un dominico. Yo estoy seguro de que ahí está don Tomás, segurísimo. Ahora, ¿cuál? Lo dejo también para investigación. Estábamos con el retablo Rocalle. Y esto, dicen ustedes. ¿Y qué será esto? ¿Y qué será esto? Pues este era el retablo que cobijaba a la Virgen de las Angustias desde 1696 a 1755 o 60. ¿Saben ustedes dónde está? Muy cerca. En Lebrija. En la capilla de la Vera Cruz de Lebrija. Esto se vende por la hermandad en 1758, solo 3 años después de la muerte de don Tomás. Es de estilo barroco. Yo digo una cosa, entender mis limitaciones, mi oficio es otro, pero bueno, por la fecha estamos en presencia, ¿no? Está muy deteriorado, pero está ahí. Lo que sí nos dice es que es anterior a la obra, porque no es un retablo de camarín como el posterior. Tiene unas puertas al fondo, es encastrado en la pared y las proporciones, claro, aquí hay que imaginarse no a la Virgen actual, hay que imaginarse al grupo escultórico de factura académica que teníamos antes, que de proporciones mucho más reducidas y que encaja perfectamente en el hueco del camarín. Pues ahí está, esta es nuestra historia, está en Lebrija y está muy cerca, y así es. Me estoy alargando en exceso, ¿no? Bueno, y ahí tenemos la fecha, este es de 1707, que es cuando termina de grabarse el retablo anterior. Bueno, pasamos, ya voy a ir pasando lo más ligero que pueda respecto del óbito, los funerales y el enterramiento de don Tomás. La gran incógnita en esta hermandad era dónde pudiera estar enterrado don Tomás de Geraldino. Don Tomás de Geraldino muere en la madrugada del día 15 de junio de 1755, contrae una fiebre irreversible y ese cuadro febril le lleva a la muerte. Le lleva a la muerte y, consciente como era de su próximo tránsito, tan solo 3 días antes de morir, hace llamar al escribano público el día 12 de junio, ya digo 3 días antes, y otorga testamento. Este es el testamento de don Tomás, que gracias a la inestimable colaboración de don Manuel Barea, el jefe de departamento del Archivo Histórico de Jerez, del Ayuntamiento, pues lo hemos podido localizar. Esta es la grafía del escribano público, Diego Bartolomé Salmerón, y resalto una mención que se hace en ese testamento, porque allí dice lo siguiente. Dice, y desde luego, y dice don Tomás, ya agonizante, y desde luego mando que cuando Dios nuestro Señor fuese a servir de llevarme de esta presente vida, mi cadáver sea sepultado en la capilla de Nuestra Señora de las Angustias con la forma de entierro, y que se oigan por mi alma las misas y sufragios que pareciese a mis almaceas. Después otorga alguna disposición de voluntad más, y reseñando que lo primero, frente a todo y sobre todo, sea que con sus caudales se entierre en la capilla, que se den misas, que se den funerales, que se den exequias. Y si sobra algo, que sobraba, y si sobra algo, entonces se reparta por partes iguales a los herederos que
a los herederos legales que instituía, que eran los hijos que le sobrevivieron. Y hablaba del lugar del enterramiento, porque esa ha sido la eterna incógnita de esta hermandad. Todo el mundo sabía que don Tomás estaba enterrado aquí. Este es el panegírico al que tantas veces me he referido, ¿no? Que se celebra por el capuchino Fray Casimiro 3 meses después del óbito de don Tomás. Y resulta, hablaba del lugar del enterramiento. Ninguna de las lápidas que hay en nuestra capilla, de las inscripciones se nos revela este dato, porque todos se corresponden a personas muy vinculadas con la hermandad, pero ninguna corresponde con don Tomás. Está la cuarta marquesa de Villamarta, hay otro hermano mayor, pero no hay ninguno. Pero de este panegírico hay algo que a mí me llamó la atención cuando me lo eché a la vista, porque tiene un apartado especial del enterramiento de don Tomás. Y dice así, decía el capuchino, dice: con que si el señor don Tomás Geraldino vio cumplido su deseo de morir a los pies de María Santísima de las Angustias, con razón debe apellidarse dichoso y bienaventurado, pues aquí fue donde se elevó el señor Geraldino como generosa sublime águila, y aquí halló a la angustiada reina junto a la cruz con su directo hijo, ya cadáver en sus dichosos brazos. Y aquí es donde llama la atención de todos, y sigue diciendo: y a sus reales pies construyó el señor Geraldino el feliz nido en que había de morir, diciendo con el paciente ignídulo meo morir. Quiere decir que esto lo está diciendo un capuchino 3 meses después de muerto, ya estaba enterrado don Tomás. Pues bien, yo no solo he consultado documentos escritos, sino que gracias a la tradición oral de nuestros hermanos más mayores, me comentan que con ocasión de unas obras que se hicieron en el año 60, apareció justo detrás del altar, en la misma, donde está ahora mismo el sagrario, en el muro de la pared, en aquellas obras apareció un cadáver, por la forma de un único cadáver además, por la forma de enterramiento. Además se trataba, por lo visto, debía tener una altura considerable por los restos óseos que se encontraron. Y no tenía ninguna inscripción, pero el sitio ese, de los mismos pies de la Virgen. Hombre, yo estoy lanzando aquí una hipótesis, pero si lo ponemos en relación, ese hecho de ese enterramiento cierto, y el sitio donde se localiza, bien pudiera ser que ese es el lugar donde sigue enterrado don Tomás, porque aquello, cuando apareció con buen criterio, quienes lo encontraron clausuraron la sepultura y ahí continúa, sin inscripción ninguna. Pero ahí está. Yo también lo lanzo así. Y termino ya muy brevemente con determinado. Muere don Tomás. Yo, hasta donde he podido localizar, no queda ningún descendiente apellidado Geraldino, ni en Jerez, ni en el Puerto, ni en Cádiz. Con lo cual, únicamente, aunque no sé si quedará algún descendiente directo o lejano de don Tomás, lo que sí tenemos constancia es que su estirpe no acabó con él. Y hubo notabilísimos heraldinos que se significaron muchísimo en distintos órdenes. Hubo uno, concretamente su hijo Miguel José de Geraldino, que ocupó una canonjía en la antigua colegial de Jerez y después fue nombrado capellán real en Sevilla, al servicio de don Fernando VI. Vemos otra vez la vinculación de los heraldinos con la corona. Después estaba su hijo Francisco Geraldino, del que hemos hablado cuando tratamos y examinamos lo del retablo. Una hija también monja, que fue Micaela María de las Angustias, que fue fijaos que el nombre que adopta esta religiosa, que era Micaela, es el de las Angustias, lo cual es muy significativo. Fue esta monja la maestra de novicias del antiguo convento de San Cristóbal, donde ahora mismo está la Alameda del Banco. Ahí había un convento, y Sor Micaela era la madre que se encargaba de la madre de novicias. Y después hubo también ilustres marinos,
ilustres marinos, entre los que estaba Nicolás Geraldino. Este es el navío San Rafael, el Real Felipe. Este es el Real Felipe. Este buque, este navío, fue uno de los que más, de los de más potencia de fuego que tuvo la Real Armada Española en su tiempo. Y don Nicolás falleció en un heroico combate de guerra en la batalla de Cabo Sicié, precisamente en este barco. Y hay otro, y ya con esto acabo, entre los descendientes, Tomás de Geraldino fue ilustre marino de guerra también. Aquí tenemos una ilustración del último barco que mandó, el San Nicolás de Bari, armado con 84 cañones, 42 por eslora. Este fue un marino de una sagacidad enorme. Tanto es así que tiene una placa conmemorativa en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando. Y también falleció en combate. Esta es una ilustración del combate de la batalla naval de Cabo San Vicente, en las costas del Algarve portugués. Aquí tenemos en primer término al navío Captain. Esto fue una batalla anglo-española, un encuentro que tuvieron en las costas portuguesas. El del medio es el San Nicolás, que mandaba Nicolás de Geraldino. Este es otro navío inglés, como ven, cruzado entre ambos barcos. El fuego cruzado lo desarboló y lo abordaron con tan mala fortuna que también en combate naval falleció el nombrado Nicolás de Geraldino, que además a él se le debe una invención de potabilización de aguas que inmediatamente adoptó e instaló en todos los navíos de guerra la Real Armada Española. Y esta es una imagen curiosa porque esta es una escena. Los ingleses tienen la virtud de que siempre a los españoles, en lo que a naval se refiere, siempre se ponen por encima nuestra, ¿no? Este es don Tomás de Geraldino. Este es un oficial del San Nicolás, y aquí no saben quién es este personaje. Sir Horace Nelson, el almirante Nelson. Aquí, en señal de rendición del navío. También esto es figurado, porque según las páginas de la Real Armada, de estudios historiográficos, cuando ya Nelson aborda al San Nicolás, nuestro Geraldino ya había fallecido. Aquí aparece agonizante. Y bueno, epílogo. Ya os dejo en paz. Lo que quiero, termino mi conferencia y siento mucho que haya sido tan larga, pero bueno, espero que haya sido cuando menos ilustrativa, porque yo soy de los del criterio que nuestro mayor patrimonio, aparte por supuesto de nuestras imágenes a las que le tenemos nuestras particulares devociones, las de cada uno, el mayor patrimonio que tienen nuestras hermandades es el de su historia, sin duda. Nosotros tenemos la suerte, fijaos que yo he hecho un recorrido por escasamente 50 años. Esto para algunas hermandades toda su vida, o incluso más. Para nosotros simplemente significa el 10% de nuestra historia. Nada más. Y fijaos, y esto es lo que yo quiero llevar a vuestro ánimo. Hay determinadas hermandades que tienen un sello, un signo especial. No por eso son mejores, pero son distintas. Nada más que hay que ver en la calle a hermandades como el Mayor Dolor, como los judíos, el Nazareno, el Cristo, la Piedad. Y son distintas. Igual que nosotros somos distintos al Domingo de Ramos. Con nuestro sello característico especial. Una cofradía señera. Con nuestros pendones de casi 3 siglos. Esa es la angustia. Cuidémosla. Y nada más.